El tema del que les quiero hablar hoy es uno de los eventos más sorprendentes y controvertidos de la historia de la radio, La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Este programa de radio, transmitido en 1938, no solo revolucionó los medios, sino que también provocó pánico masivo en los Estados Unidos. Así que prepárate para descubrir cómo una simple emisión radiofónica cambió la historia de la radio y la forma en que las personas perciben los medios de comunicación. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles, un joven director y actor, presentó un programa de radio que adaptaba la famosa novela de H. G. Wells, La Guerra de los Mundos. En esa época, la radio era el medio más importante para el entretenimiento e información y Wells decidió hacer algo realmente innovador y arriesgado, hacer que la emisión pareciera una noticia en vivo de una invasión extraterrestre en los Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Wells y su equipo usaron un formato de noticiero de última hora, simulando que los marcianos estaban aterrizando en la Tierra y comenzaban a atacar. Lo interesante es que solo avisaron a la audiencia que se trataba de una obra de ficción al inicio del programa. En ello comenzó el programa como si fuera un boletín de noticias y poco a poco, el caos se desató con informes de ciudades siendo destruidas por rayos de energía extraterrestres. Lo más impresionante y aterrador de esta emisión es que muchos oyentes creyeron que realmente estaba ocurriendo una invasión alienígena. La ausencia de advertencias sobre que se trataba de una dramatización llevó a que la gente se alarmara profundamente. Según algunos informes, miles de personas se asustaron, abandonaron sus hogares y algunos incluso llamaron a las autoridades. En ciertas zonas, el pánico fue tan grande que las fuerzas del orden tuvieron que intervenir para calmar a los ciudadanos aterrados. Lo impactante de este incidente es que no fue una manipulación intencional, sino una combinación de la creatividad de Wells y la falta de medios visuales en ese entonces. La gente confió en la radio como su fuente de información confiable y, cuando escucharon los informes de la invasión, no dudaron de su veracidad. Para ellos, lo que estaban oyendo era real. Orson Welles, al principio, no entendió la magnitud del pánico. Después de la transmisión, comenzó a recibir llamadas y mensajes de personas que le expresaban su miedo. La controversia fue tan grande que, de hecho, Wells tuvo que dar disculpas públicas por el caos que había generado. Sin embargo, con el tiempo, esta emisión pasó a la historia como una de las más influyentes en la radio y la cultura popular. Lo curioso es que no todos los oyentes entraron en pánico. Algunas personas, que sintonizaron el programa más tarde, se dieron cuenta de que todo era ficción y no se alarmaron. Sin embargo, la primera parte del programa fue tan convincente que la mayoría no pudo distinguir entre realidad y ficción. Más allá del pánico, La Guerra de los Mundos marcó un antes y un después en la forma en que la radio sería utilizada. Wells utilizó una técnica muy novedosa para la época, el uso de efectos especiales y la dramatización realista. Todo esto ayudó a que la audiencia viviera la invasión de los marcianos como si fuera un hecho real. Además, la forma en que Wells introdujo pausas y cambios de tono en la narración también creó un clima de tensión que atrapó a la audiencia. La radio nunca había sido utilizada de una manera tan impactante, y, de alguna forma, Wells revolucionó el medio. Lo que podemos aprender de esta historia es el poder de los medios de comunicación para influir en las percepciones de las personas. En 1938, la radio era el medio de comunicación más importante y Wells demostró que, con una presentación adecuada, se puede hacer creer a la gente lo que sea. Hoy, con la expansión de Internet y las redes sociales, sabemos que las noticias pueden ser fácilmente manipuladas o mal interpretadas, pero la lección sigue siendo válida, la forma en que se cuenta una historia tiene un enorme poder sobre cómo la percibimos. La emisión de La Guerra de los Mundos no solo fue un éxito rotundo en términos de audiencia, sino que también dejó una huella profunda en la cultura popular. Durante años, la historia de la invasión marciana fue utilizada como ejemplo de cómo los medios pueden influir en el comportamiento colectivo. Años después, Orson Welles continuó su carrera y se convirtió en una de las figuras más importantes del cine, conocido por su película revolucionaria, Citizen Kane. Sin embargo, La Guerra de los Mundos siempre será recordada como su mayor impacto mediático en el ámbito de la radio. Hoy en día, su programa ha sido estudiado como un clásico de la radio y sigue siendo un referente sobre el poder de los medios de comunicación en situaciones de crisis. Su legado sigue vivo en las nuevas formas de transmitir historias, como la radio y los podcasts,
Y nos recuerda que los medios tienen una gran responsabilidad en cómo modelan nuestra percepción del mundo. Si le ha gustado este programa puede verlo en su integralidad en mi canal de arte e historia en YouTube, me encuentra como Frank Fernández Historia.